Hola, bienvenidos al curso de calidad del agua. Hoy vamos a ver el tema de oxígeno disuelto. Entonces, el oxígeno disuelto es un parámetro indispensable para muchas actividades que realizamos, actividades acuáticas. Muchos organismos vivos dependen de alguna u otra forma de este parámetro del oxígeno disuelto, dependen para hacer todos sus procesos metabólicos, para hacer todo lo que tiene que ver con crecimiento y con reproducción. El oxígeno disuelto prácticamente es el que nos condiciona, nos dice cuáles son las características que puede tener un ecosistema, que puede ser bien sea un ecosistema en ambientes aeróbicos o un ecosistema en ambientes anaeróbicos. El oxígeno disuelto básicamente lo podemos encontrar como una fuente primaria debido a los gases que se encuentran en la atmósfera. Sin embargo, no solo el oxígeno, sino otros gases también los podemos encontrar de otra manera o pueden generarse en el medio ambiente a través de otros procesos. Por ejemplo, tenemos algunos gases importantes para el medio ambiente como son el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, el sulfuro de hidrógeno, el metano y el amoníaco, que básicamente pues la fuente primaria de ellos son los gases que se encuentran en la atmósfera. Pero también encontramos específicamente que, por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿sí?, este gas también puede ser generado a través de los procesos de la fotosíntesis, como son, por ejemplo, la fotosíntesis por las plantas, las algas o las cianobacterias. Tenemos que el CO2, pues además de ser un gas que se encuentra en la atmósfera, también es producido en algunos procesos biológicos, que sean bien sea procesos aerobios, procesos anaerobios o en algún menor grado procesos de fermentación. Y tenemos que, por ejemplo, el metano y el sulfuro de hidrógeno también los podemos originar a través de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, ¿sí?, por esos procesos que llevan a cabo estos microorganismos. Entonces, aquí tenemos un cuadro que nos muestra la abundancia de los gases en la atmósfera. Tenemos que el nitrógeno y el oxígeno son los gases que más predominan en el aire, en un 78 y un 21% aproximadamente, pero ya vimos que también hay procesos biológicos que también dan lugar a la generación de estos gases. Entonces, básicamente, pues dentro del nitrógeno y el oxígeno, digamos que los catalogamos como unos gases que los llamamos escasamente solubles, ya que estos no reaccionan químicamente con el agua, sino que su solubilidad está directamente relacionada con la presión parcial, y esto básicamente nos lo define una ley que llamamos la ley de Henry. Esa ley de Henry nos establece entonces que cuando tenemos una temperatura constante, entonces la concentración o la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido va a ser proporcional entonces a su presión parcial o la presión parcial que ejerce ese gas en este líquido específico. Y tenemos entonces involucrada una constante de equilibrio que denominamos la constante de Henry, y es una constante que varía en función de la temperatura y también en función de, obviamente, la presión en la que nos encontremos. Entonces, básicamente, esta ley es la más importante, esta ley es la que nos va a condicionar la cantidad de oxígeno que se nos puede disolver teóricamente en un cuerpo de agua. Hay tres factores principales que nos afectan la solubilidad entonces del oxígeno en los cuerpos de agua. Tenemos en primera instancia la altitud. La altitud es muy importante porque nos menciona que cuando tenemos una mayor altitud vamos a tener entonces una menor presión en el medio, y debido entonces a la ley de Henry, a esa ecuación que acabamos de ver, nos damos cuenta entonces que si hay una menor presión, pues obviamente vamos a tener una menor solubilidad, una menor concentración de ese gas disuelto en el líquido. Entonces, por lo tanto, mayor altitud decimos que hay una menor solubilidad del oxígeno disuelto. Hay otro factor que nos afecta la solubilidad, que es la temperatura. Entonces, en cuanto a la temperatura, es una relación que es inversamente proporcional. Tenemos que a mayor temperatura vamos a tener una menor solubilidad, y en esta imagen que tenemos acá vemos reflejado eso. A medida que vamos aumentando, que vamos incrementando la temperatura, vemos cómo esa solubilidad de ese gas va disminuyendo. Como punto de referencia tenemos entonces que más o menos a 0 grados centígrados tenemos una solubilidad del oxígeno de más o menos 14 miligramos por litro, y esto ocurre a una atmósfera de presión. Entonces, básicamente a temperaturas mayores o por encima de los 0 grados centígrados vamos a tener entonces una menor solubilidad del oxígeno en el agua. Más o menos para Medellín, que una temperatura que fluctúa más o menos en los 25 grados centígrados, vamos a tener una solubilidad teórica aproximada por acá en 8 o 7,5 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua. Y otro factor que nos afecta la solubilidad es la salinidad.
La salinidad nos habla también, es una relación que es inversa, mayor salinidad, menor solubilidad, y eso se debe básicamente a que las sales disueltas pues lo que hacen es reducir un poco los espacios que hay disponibles para que el oxígeno se pueda disolver en un cuerpo de agua. Entonces es más como un fenómeno físico que evita que se disuelva adecuadamente el oxígeno en los cuerpos de agua. Y eso digamos que se ve muy afectado pues aguas digamos que de la costa que tienen alto grado de salinidad. Bueno, el oxígeno disuelto entonces tiene una importancia bastante grande en la ingeniería, pues básicamente en las plantas de tratamiento de aguas residuales que son de tipo aerobio, que funcionan con microorganismos aerobios, pues básicamente el oxígeno es la variable que nos afecta el proceso y que también nos ayuda a calcular o a tener los costos en cuanto a la aireación de esos procesos. En los ríos, pues obviamente es un indicativo del grado de polución que puede tener esto. Entre mayor cantidad de oxígeno disuelto se tenga, pues el cuerpo de agua tiene menor contaminación. Y a medida que va disminuyendo ese oxígeno, pues vamos encontrando que los microorganismos están haciendo una demanda y están consumiendo ese oxígeno, por lo tanto hay una mayor contaminación en estos ecosistemas. Y también, pues el oxígeno disuelto es un parámetro que me sirve para hacer la determinación de una medida que llamamos la demanda bioquímica de oxígeno, que es otro parámetro importante que nos cuantifica un grado de contaminación a través de una demanda realizada por unos microorganismos. Entonces digamos que el oxígeno pues tiene importancia desde el punto de vista de la contaminación, pero también desde el punto de vista del laboratorio, ya que nos permite también hacer la determinación de otros parámetros importantes en la calidad de las aguas. Bueno, aquí vemos una imagen que nos muestra que dependiendo de la concentración del oxígeno disuelto que tengamos en un cuerpo de agua, podemos tener diferentes condiciones. Por ejemplo, cuando tenemos 0 miligramos por litro de oxígeno, estamos bajo una condición que denominamos anoxia, y eso nos va a decir que las consecuencias son una muerte masiva de todo lo que son las especies aerobias. Ya lo que va a empezar a predominar son condiciones anaerobias. Pero cuando tenemos cantidades altas de oxígeno disuelto, por ejemplo acá en 8 a 12, estamos hablando de una condición que es buena, es una condición que favorece, por ejemplo, los peces y algunos organismos acuáticos y lo que son microorganismos aerobios. Ya cuando tenemos valores ya muy altos, por ejemplo mayores a 12 miligramos por litro, ya lo que estamos hablando son de ecosistemas ya sobresaturados. Y ya aquí viene un problema, es porque tenemos entonces la presencia de un alto contenido de algas que nos están generando procesos fotosintéticos, y eso se debe básicamente a problemas de eutrofización en los cuerpos de agua. Esto ocurre frecuentemente en los embalses y ya eso es otra condición totalmente diferente. Ya no estamos hablando de que son condiciones adecuadas para los ecosistemas, sino que ya hay contaminación debido a la presencia de nutrientes, y eso es otro problema bastante grave en los cuerpos de agua. Bueno, el oxígeno disuelto también lo podemos representar a través de otro parámetro que se denomina el porcentaje de saturación. El porcentaje de saturación es cuando hacemos una relación entre el oxígeno disuelto que se mide en campo y el teórico que se calcula a través de la ley de Henry. Entonces él también nos permite saber el grado de contaminación o cómo se encuentra un ecosistema dependiendo del valor que tengamos. Por ejemplo, tenemos un porcentaje de saturación de oxígeno del 90%, ¿sí? O más o menos del 89 al 75%, pues estamos hablando de condiciones buenas o regulares en cuanto a los ecosistemas. Pero ya cuando tenemos porcentajes de saturación menores al 50%, estamos hablando que ya el cuerpo de agua está muy contaminado, porque teóricamente debería tener una concentración de oxígeno disuelto disponible, y lo que estamos midiendo realmente es la mitad o menos de la mitad de lo que debería tener. Entonces estamos hablando de cuerpos de agua muy contaminados. Ese porcentaje de saturación se puede calcular a través de esta ecuación que tenemos, que es el oxígeno disuelto medido en campo sobre el oxígeno disuelto teórico. Este oxígeno disuelto teórico pues se calcula a partir de la ley de Henry. Ya hay unas tablas que uno encuentra en los libros o en internet que te permiten o que tienen ya calculados, dependiendo de la temperatura, cuánto es el oxígeno disuelto a una presión específica, en este caso a una atmósfera de presión. En cuanto al oxígeno disuelto que uno mide en campo, pues ya hay varias metodologías bajo las cuales uno lo puede cuantificar. Esas metodologías entonces incluyen lo que son tomas de muestras en campo, o sea, mediciones de oxígeno disuelto en campo, que se hacen básicamente por métodos que son electrodos, o mediciones en el laboratorio, que ya son titulaciones. Digamos que el método más común o la medida de oxígeno disuelto debería ser siempre realizada en campo, porque es una medida que es muy inestable, ¿sí? Pero hay un método de laboratorio que permite tomar la muestra, fijarla en campo,
¿sí? Esa es la preservación, una fijación de la muestra, llevarla a 4 grados centígrados y llevarla rápidamente al laboratorio para hacer la titulación. En este caso, entonces, lo que cambiaría es que ya el recipiente con el cual se toma la muestra ya no puede ser cualquier recipiente de plástico o de vidrio, sino que tiene que ser un Winkler, ¿sí? Que es digámoslo así, un recipiente específico diseñado para no permitir el intercambio de oxígeno entre el sistema en general o cerrar completamente el sistema y no permitir que haya un intercambio de oxígeno. En el caso del método por el electrodo, que es el método que más se utiliza actualmente, digamos que hay unos electrodos que pueden ser de membrana o hay otros que ya son un poco más sofisticados, que son los de fluorescencia, un poco más precisos. En ambos casos, pues la medición, lo adecuado es realizarla directamente sobre el cuerpo de agua, como en la imagen que tenemos acá, sumergir el electrodo y hacer la medición directamente en ese cuerpo de agua. En el caso ya de la medición por titulación, entonces lo primero que se debe hacer es una fijación de la muestra, y esa fijación de la muestra se debe realizar en campo. El Winkler es un dispositivo más o menos como el que tenemos en esta imagen, y lo que se hace es tomar la muestra de adicionales o reactivos en este orden: sulfato manganoso, álcali yoduro ácida y ácido sulfúrico. Después de preservar la muestra se refrigera y se lleva al laboratorio donde se realiza la titulación, y la titulación se realiza con tiosulfato de sodio utilizando almidón como indicador, y al final pues el oxígeno disuelto se puede calcular a través de esta ecuación que tenemos acá. En el caso del electrodo, el equipo arroja el valor final del oxígeno disuelto, no hay que realizar ningún cálculo, y de hecho el método por electrodo permite calcular también el porcentaje de saturación directamente, el mismo equipo hace la ecuación. En el caso de la titulación, entonces, hay dos ecuaciones muy importantes, y es cuando se va a hacer la fijación en campo, en el caso de que no haya oxígeno disuelto en la muestra toma una apariencia que es blanca o forma un precipitado que es blanco, y eso se debe a que el manganeso en este caso pues reacciona en medios o en ambientes básicos y me forma este compuesto que es un precipitado, y de esta manera nos damos cuenta que la muestra de agua no tiene oxígeno disuelto y no hay necesidad de llevarla al laboratorio para hacer la titulación. Pero en el caso de que exista oxígeno disuelto, ya lo que ocurre es que ese manganeso también reacciona en ambientes que son básicos con el oxígeno disuelto y me forma este compuesto, este óxido, que es de color café. Y este color café sí nos da un indicio de que hay oxígeno disuelto y que por lo tanto la muestra se debe llevar al laboratorio y se debe realizar la titulación. Con esto concluimos la clase de hoy, nos vemos en una próxima ocasión.